Hola a todos, yo soy Lorena León, comunicadora de la ES Hospital San Sebastián de Urabá, y hoy estoy acompañada de unas mujeres muy profesionales en un tema muy particular que les vamos a conversar más adelantico y se las quiero presentar. Aquí a mi lado tengo a Sandra Mazo Méndez, psicóloga de la ES Hospital San Sebastián de Urabá, Kelly Osorio, coordinadora de salud pública de la alcaldía municipal, y Dani Mena, que es especialista en salud mental y apoyo psicosocial de Hayas Colombia. Entonces, niñas, bienvenidas a este espacio. Como les decía, es un espacio para conversar sobre un tema que sabemos se viene, como le digo, aumentando en nuestras sociedades, pero como que no le damos el trabajo y la importancia que se requiere. Entonces, quiero que me cuenten un poquito de ustedes, qué hacen desde cada una de sus instituciones, y nos vamos a conversar. Ok, ¿quién quiere dar inicio? No, que hablen los locales primeros, que tienen toda Sandra, la experiencia. te tocó. Bueno, muchas gracias, Lore, por invitarnos a este espacio tan especial. Mi nombre es Sandra Milena Mazo Méndez, yo soy psicóloga, especialista en auditoría en salud de la ES Hospital San Sebastián de Urabá. Estoy encargada de hacer el apoyo a la Oficina de Gestión Humana con todo lo que tiene que ver con los empleados en cuanto a salud mental, y también todo el apoyo en cuanto a la asistencia clínica en consulta de urgencias, hospitalización de la institución, además de apoyar otros programas y otros procesos que hay allí. Bueno, muy buenos días para todas. Gracias por invitarme a este espacio. Mi nombre es Kelly Osorio Álvarez, soy coordinador de salud pública, de profesión administradora en servicios de salud. Adicionalmente me encuentro en un proceso de formación como psicóloga, voy en 7º semestre. Por lo tanto, pues me alegra muchísimo estar aquí. En el momento que hablamos pues, de la temática me alegró demasiado, pero bueno, más adelante vamos a profundizar en el tema. Entonces, por ahora, gracias. Buenos días para ustedes y a todos los que nos van a escuchar. Pues la verdad yo agradezco que me inviten a este espacio. Sé que he venido haciendo acompañamiento a Secretaría de Salud y al hospital, que son mis grandes aliados. Desde este ejercicio que hacemos desde salud mental y apoyo psicosocial, sí, desde Hayas, que ustedes bien saben pues que hacemos todos estos acompañamientos a lo que es población de acogida, a población refugiada y todo lo que tiene que ver a población refugiada que se encuentra en tránsito o en movilidad también aquí en el Urabá. Y también, por ejemplo, hay otras poblaciones que también llegan, que no están en movilidad, pero que muchas veces llegan al territorio para quedarse también. Ok, perfecto. O sea, que puedo decir que soy entre psicóloga. Sí. Voy a tener que estudiar psicología también como para estar más en sintonía, pero bueno, súper. Yo creo que sí, como decía Dani, los que están atentos, que nos están viendo y nos están escuchando, yo creo que ya pudieron detectar como el tema que vamos a conversar hoy. Entonces el tema es salud mental, ¿cierto? Un tema que se cruza desde las diferentes instituciones que ustedes están, con las personas de acogida, como dice Dani, con las personas que hacemos parte de este territorio que es Necoclí, y desde el área de la salud donde se desarrolla Sandra como trabajadora y como psicóloga también. Entonces quiero que nuestra primera pregunta sea ¿qué es salud? Y pasemos a ¿qué es salud mental? Bueno, como creo que todos sabemos, salud es un estado de bienestar completo, ¿cierto? Y salud mental hace parte integral. De hecho, en estos días hablábamos que no podemos tener salud sin salud mental. Es algo que está totalmente conectado. Entonces, podría decir que en resumidas, esa es mi definición. Cuando hablamos de salud, estamos hablando de un término amplio, general, porque podemos hablar de salud física, podemos hablar de salud bucal, por ejemplo, ¿cierto? Podemos hablar de salud mental. Entonces, hablar de salud es como la primera palabra que nos va a enfocar o nos va a relacionar todo ese proceso de bienestar. Pero cuando ya nos hablamos de salud mental como tal, estamos hablando de un bienestar biopsicosocial, un bienestar que tiene el individuo en todas sus facetas de desarrollo. Ok, aquí hay algo que nos llama mucho la atención. Si hablamos de salud, a veces en ocasiones la salud tiene un tema muy subjetivo, porque las personas solamente asocian la salud con el bienestar, ¿sí? Con el que estoy bien y con la ausencia de enfermedad, como lo acaban también de decir mis colegas. Pero si bien sabemos, salud implica varios ámbitos, está el social, está el psicológico, está el bienestar también como ese bienestar mental. Y esa salud mental, que también hace parte integral de lo que es el término salud, es también mirar cómo estas personas pueden afrontar cada una de esas situaciones que viven a diario desde cada una de sus capacidades.
porque finalmente estamos hablando de un ser que es integral, ¿sí? Un ser que va a tener varios ámbitos y que se mueve en diferentes ámbitos. Claro, Dani, y mira que hay algo bien interesante ahí, es que a veces cuando dicen salud mental, les dices, es de la mente, es de la conciencia, es de que esté tranquilo. Y es que salud mental no es solamente el tema de estar tranquilo. A ti te proporciona salud mental una cosa tan sencilla que uno dice, ¿cómo lo relaciono? El hecho de que tú tengas unas buenas vías de acceso, por ejemplo, para llegar a tu residencia o para trasladarte a algún sitio, el hecho de que te sientas seguro en un espacio, o sea, salud mental está relacionado con todos los espacios de vida y de desarrollo de un ser humano, no solamente desde su ámbito personal, no solo desde el ámbito familiar, laboral y social, también tiene que ver con todo lo comunitario y todo lo que se relaciona en él. Pues haciendo como un aporte a lo que dice Sandra, o sea, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque ahí entramos a hablar de determinantes. Cuando hablamos de salud, en distintas situaciones de pronto las que uno se ve expuesto en el día a día, uno cree que con el simple hecho de algunas personas, en general, le hago una curación, le hago un tratamiento, le manejo una crisis, ya. Pero ¿qué pasa? Si yo devuelvo a la persona a ese mismo entorno que tiene riesgo, esa persona va a volver a la misma situación. Entonces, yo comentaba con mis compañeros porque discutimos mucho sobre esta temática. No es solo vamos a resolver en el momento. Nosotros tenemos la capacidad como personas del sector público y en este caso de la cooperación internacional, tomar acciones y hacer cosas que en realidad apunten a los determinantes para que en realidad hayan transformaciones en la comunidad, ¿cierto? A veces creemos que son determinantes, sabemos que hay unos estructurales que son súper macro, pero nosotros sí podemos aportar a que poco a poco eso vaya mejorando. Podemos aportar como entidades cooperantes, como entes territoriales, ¿cierto? Todos. Sí, ella, por eso mira lo importante, no es la ausencia de, ¿sí? Porque muchas veces cuando hablamos de ellas es la ausencia, ¿sí? O como decían las colegas, que tiene que ser que todo esté bien, que no haya ausencia de dificultades, pero entonces ¿cómo crece ese ser? Ese ser no puede crecer, ¿no es cierto?, si no tiene esa capacidad para poder afrontar. Y como lo decía aquí, él va a volver a un entorno, entonces, ¿qué herramientas para que él pueda enfrentar ese entorno de manera consciente? Porque ya no va solamente con lo que él trae, sino que también va con esto, o sea, con todas estas intervenciones que le hemos enseñado y con nuevas estrategias para poder hacerle frente a lo que le está pasando. Me surge una pregunta, ¿qué herramientas debe tener una persona como para poder enfrentar estas situaciones de salud mental? Cuando hablamos de esas herramientas, o sea, nos enfocamos en un tema específico que son habilidades para la vida. Y justo ahorita hablábamos de eso. ¿Qué son habilidades para la vida? Son aquellas que yo aprendo, que yo creo, que yo construyo y que yo realizo a través de la experiencia o a través de mi observación, porque no todas las personas aprendemos por vivir algo, sencillamente golpearnos con la situación y aprendernos, sino que hay otras que tenemos la capacidad como de que, bueno, yo vi que esta persona vivió esta situación y lo enfrentó de esta manera. Cuando a mí me pasó, yo lo enfrento así. Okay. ¿Cierto? Los seres humanos tenemos unas características bien particulares que en cierta manera en otros seres vivos no se encuentran. Y es que tenemos una capacidad de pensar y razonar, pero también tenemos algo que es muy emocional, ¿cierto? Las emociones son la respuesta a un estímulo y por ello no hay ni buenas ni malas. O sea, no podemos decir que la felicidad o que la alegría es buena y que la tristeza es mala. Son reacciones. Son reacciones a un estímulo en especial. Vamos adquiriendo herramientas de afrontamiento desde el mismo momento que estamos en la gestación. Por eso es tan importante empezar desde allí y decir, yo deseo tener hijos, ¿cierto? ¿Y cómo voy a hacerlo? Entonces, la educación parental, desde el oficio, desde mamá y papá, desde lo que yo considero y lo que voy a empezar a brindar y a formar en un ser humano desde su nacimiento. Y que le voy a ir ayudando a construir hasta que ya pueda tener la libertad para poder actuar ante algunas situaciones en especial en la vida. Entonces, hoy, ante una emoción, yo puedo actuar de alguna manera. Ejemplo, hoy tembló la tierra y mi reacción ante el temblor, porque era algo que no me esperaba, fue salir corriendo. Cuando salí corriendo, allí debajo me encontré que pasó una moto en el momento y listo, tuve un accidente, ¿cierto? Se me complicó la situación. En otro momento, que llegue a suceder exactamente lo mismo, llegue a temblar,
voy a empezar con ese evento que me pasó a identificar, hey, ya sabes que la próxima no puedes correr, mejor te metes debajo de la mesa, ¿cierto? Por ese hecho de ser razonables, empezamos a darle otras formas de reacción en el momento cuando nos sucede. Así nos pasa con todas las cosas que tenemos en la vida. Si en la casa siempre te dicen que tú no sirves para nada, te vas a creer que no sirves para nada. Pero si en la casa te motivan y te dicen, cuando el niño dice es que se salió la llanta y yo no puedo, vamos que tú sí puedes. Pero es que mira que yo no puedo, vamos y te acompaño para que te des cuenta que tú sí puedes. El famoso meme de Tilín, ¿aplicaría algo así? Y tiene mucho que ver con la verbalización, ¿cierto? Con lo que yo digo y cómo programo mi mente, porque es que las palabras tienen un poder impresionante. Y es allí donde nos vamos al precepto que dice que el cuerpo hace lo que la mente le ordena. Usted lo acaban de decir mejor que yo. Y es lo siguiente, ¿sí? Todos los seres humanos somos únicos. Vivimos situaciones que son las que no tenemos el control, pero lo que sí podemos llegar, pero es cada situación da una manera de pensar, un sentimiento y un comportamiento. Y es allí donde esas habilidades o esa capacidad o esas estrategias de afrontamiento van a cambiar de acuerdo a las experiencias que cada uno adquiera o también de las que, como dijo, aquellas habilidades de la vida que él va programándose o va adquiriendo o va aprendiendo en sus entornos sociales también, ¿sí? Y eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que el ser humano nunca va a poder controlar? La situación. ¿Qué es lo que el ser humano va a poder de cierta manera tener o apropiarse? O tal vez llegar a darse cuenta y ser consciente, su pensamiento, su sentimiento y su comportamiento ante la situación que él está viviendo. Sí, porque si bien sabemos, venimos desde una sociedad que nos enseñó a enfrentarnos a desafíos, a creer solamente en logros. Tú sí puedes, hazle, no, échale para adelante, pero no le enseñamos a la persona a tener compasión de sí misma. No le enseñamos a las personas que hay todo un pensamiento relacionado con la calma, donde usted puede ser compasivo y si la persona aprende que ella puede también resolver, que ella puede dar respuesta a sus necesidades, también va a ser mucho más fácil que esa persona parta desde sus habilidades, desde sus estrategias de afrontamiento para poder, de cierta manera, afrontar la situación que está pasando. Es allí donde yo le anexo una cosa tan especial que es darse oportunidades. Y el darse la oportunidad de reconocer, estoy triste, sí, estoy triste, tengo que llorar, es que llorar no es malo, ¿cierto? O me equivoqué y reconocerlo no es malo. Entonces es tener la capacidad de decir, hey, me voy a dar la oportunidad de sentir que esto no fue bueno, de sentir que me causó malestar, de llorarlo, de tramitarlo, de soltarlo y decir, bueno, ya lo lloré, ya lo pensé y ya sé que no me puedo quedar aquí. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué voy a ¿Cómo hacer? puedo llamar eso que ustedes me están diciendo como para que las personas como evolucionemos en nuestra salud mental? ¿Eso podrían ser los determinantes o cómo se evalúa Bueno, esa parte? los determinantes que los llamamos determinantes sociales son las situaciones que están en el medio que nos facilitan que presentemos algún tipo de conducta. Y cuando lo supero, ¿cómo se llama eso que tú estás diciendo? Que tengo capacidad de saber que me equivoqué, pero está bien y ya sé que... Eso se llama resiliencia. Eso. La resiliencia es la capacidad de superar adversidades. Muy bien. O también podemos llamarlo estrategias de afrontamiento, ¿sí? Todo ser humano siempre va a tener una estrategia de afrontamiento. Lo que hay que identificar es qué tan adaptativa o desadaptativa es. Por ejemplo, yo puedo estar triste, pues puedo decidir tomarme una cerveza, o yo puedo estar triste, o puedo decidir escucharme una canción, o yo puedo decidir, ¿no es cierto?, también, por ejemplo, hablar con alguien, porque lo que el ser humano necesita es aprender a gestionar lo que le está pasando. Y es allí donde muchas veces te la amarre o está donde nos quedamos, porque entonces hay que enseñarle a este ser humano, a cada ser, a cada persona es, oye, tú tienes estrategias de afrontamiento, miremos que, cómo te ayuda esta estrategia, ¿no es cierto?, a gestionar lo que te está pasando, porque es lo que a veces no tenemos como tan claro. Y eso, el saber cómo la afrontamos nos puede jugar a favor o en contra de nuestra salud mental. Claro que sí. Lo que pasa es que no a todos nos funciona lo mismo, ¿cierto? En un momento de angustia mío, ejemplo cualquiera, yo puedo decir que me estoy temblando, parar y tomarme un vaso de agua y eso me puede calmar.
Pero puede que para Dani, ¿cierto? Sí. El tomarse el vaso de agua no sea lo que ella la calma. Ella la calma hacer una llamada, ¿cierto? Entonces, son estrategias de afrontamiento que cada uno de nosotros tiene y que tenemos que empezar a identificar. Ahora está, que por lo general, cuando tenemos un problema, una dificultad, una condición angustiante, casi que es como si pusiéramos en una barrera. No sé qué hacer. Y no me quedo sino enfrascado, y yo le llamo a esto meterse en la botella de Coca-Cola tapada, ¿cierto? Porque no sé, estoy aquí y no pienso sino en eso y no sé más nada qué hacer. Entonces es allí donde necesitas la ayuda de un profesional e incluso alguien, no necesariamente puede ser un profesional, que te dé los primeros auxilios psicológicos. ¿Cuáles Los serían? primeros auxilios psicológicos están en el simplemente el hecho de acompañarte, de estar ahí o de escucharte o de decirte, ven, ¿y qué fue lo que te pasó? Ah, no, es que yo llegué a la tienda y un señor me dijo una cosa y a mí me recordó algo muy maluco. Bueno, ¿y qué hiciste? Ay, yo me puse a llorar y me vine para acá. Bueno, y en este momento, ¿cómo te sientes? Ah, es simplemente el establecimiento de una conversación. A veces no se necesita una conversación, a veces tú solamente necesitas llorar. Pero es más terapéutico llorar acompañado que llorar solo. Y el acompañamiento es que simplemente estar ahí al lado. Simplemente una manito en el hombro, en la pierna, en la mano, Y o a como veces dice sin Sandra, tocarte. Es el hecho de y saber que pedir estás ahí. permiso, Sandra. Y pedir Sí, permiso. porque muchas veces somos tan invasivos que no le pedimos permiso al otro. Si usted va a tocar el otro, tiene que contar con su permiso, porque el solo hecho que el otro te diga si deseo, no deseo, eso también le permite gestionar lo que le está pasando. ¿Quieres un abrazo? Sí, muy bien. ¿Quieres que me quede aquí? Y no tiene que ser la palabra rebuscada. A veces solamente quédate aquí, no, quédate aquí conmigo y sentarse uno al lado. Eso es acompañar a alguien. Para que no se nos quede, Sandra hablaba de algo ahora cuando uno se enfrasca. Es uno cómo se desengancha de ese pensamiento. Porque, verdad, uno muchas veces rumea y se queda allí. Pero también con estas estrategias de afrontamiento o con estas habilidades para la vida también nos permiten desengancharnos de las situaciones. O sea, ¿qué puedo hacer cuando se presentan estas situaciones? ¿Sí? Que ya escuchamos que cada uno tiene esas estrategias, pero lo más importante, mirar qué tan adaptativas pueden ser para nuestro bienestar. Ok, esto está interesante. Yo estoy aquí así súper concentrada. Bueno, me gustaría saber cómo ustedes identifican un paciente que tenga una situación de salud mental. Mari, es particular. Cada ser humano, como lo acabamos de decir, es un ser humano particular e individual. Porque en ocasiones yo puedo decir, no es cierto, que el aislarse puede ser un síntoma, pero a veces esa persona necesita aislarse para poder tomar decisiones. Entonces, yo la llevo, por ejemplo, a cuando cada conducta no me permite a mi bienestar. ¿Qué dice Sandra? Bueno, mira que yo creo que dentro de la experiencia uno va aprendiendo muchas cosas y va teniendo como un ojo y un tacto para las condiciones de darse cuenta, porque hay muchas personas que quieren enmascarar, incluso no quieren decir algo, ¿cierto? Pues si uno se da cuenta, sí lo tiene, pero no lo reconoce, o no lo quiere reconocer, o no lo quiere sacar, o no lo quiere pronunciar, y ante eso no podemos pelear, ¿cierto? Pero de reconocer a una persona que tiene algún tipo de dificultades, uno puede ser una persona que hable mucho o una persona que hable poco, una persona que se aísle, que tenga cambios de comportamiento y de conducta con relación a lo que venía realizando cotidianamente. Entonces, todos tenemos unas actividades diarias, la cotidianidad. Que la persona empieza a cambiar con relación a la cotidianidad, eso se nos empieza a generar un signo de alarma, una alerta. Entonces, algo no está funcionando bien. Hay otras cosas que ya son un poco más sintomáticas, ¿cierto? La disminución de peso acelerado, el cambio en el patrón alimentario, cambio en la conducta del sueño, hipersomnio o insomnio, duermes mucho, duermes poco, hay interrupción en cuanto a cuando se inicia el sueño o a la continuidad. Entonces el sueño es muy eficiente porque el sueño es la estabilidad y si no dormimos bien, entonces todo se nos va a ir desarmando, ¿cierto? Y también esa cantidad de pensamientos e ideas e incluso destructivas y negativas.
Y de ahí pasamos a otro ámbito, que es cuando ya tú empiezas a ver la mirada perdida, la falta de concentración, el hablar de forma incoherente o de hablar de no forma coherente, por decirlo de esta manera, o tratar de iniciar una conversación y la desconcentración, estás hablando algo y no te quedas, y se fue, no supimos qué pasó, ¿cierto? Y es allí ya nos metemos a otras condiciones de estar escuchando voces, sí, yo escucho una vocecita que me dice que yo no soy bucanero, ¿cierto? O ya yo empiezo a escuchar, míralo ahí está, me está diciendo que venga, no, yo no voy para allá, y empieza a hablar solo, entonces ya empezamos con otros temas mayores que ya son trastornos psicóticos, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros tiene una capacidad muy importante de identificar antes de llegar a un trastorno psicótico. Un trastorno psicótico, excepto que tengas una enfermedad fisiológica o un trastorno neurológico, que se pueda también denominar como algo psicótico, pero realmente es un trastorno neurológico, que se pueda decir que de un día para otro, provocado por un accidente o algo así. Pero los trastornos psicóticos van teniendo una evolución, y así son todos los trastornos, van teniendo una evolución con síntomas. También desde allí puedo mirar, porque hay trastornos del sueño, hay trastornos alimenticios de salud mental, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, trastornos de salud mental, trastornos de personalidad, trastornos de conducta. O sea, estamos en una gama bastante amplia, y hay algunos que vienen desarrollados bajo los determinantes sociales, que son las condiciones que se nos presentan en el diario vivir, pero hay otros que también ya vienen por falencias estructurales. ¿Sería genético? Sí, hay algunas situaciones que son más bien genéticas y otras en cuanto a la formación y estructuración del mismo cerebro, ¿cierto? Kelly, desde el municipio, ¿cómo se identifican como esas situaciones de salud mental? Bueno, desde el municipio se hacen procesos muy bonitos que en estos días con la personal estábamos identificando, porque a veces uno puede pensar que cuando llega a un lugar, ¿cierto? Por el desconocimiento no hay nada, pero después tú te das cuenta de todo el trabajo bonito que vienen realizando las personas que han tenido presencia del municipio. Desde acá pues se maneja la mesa de salud, en la cual se tiene una red protectora, ¿verdad? Que hace parte de la cooperación internacional, hace parte de la ES, hace parte de Secretaría de Salud, y constantemente se hacen las respectivas notificaciones de casos en los cuales se requiera brindar un apoyo. Como bien sabemos, nosotros no brindamos atenciones individuales, ¿verdad? Porque somos municipios, nos encargamos más de esas problemáticas macros que suceden, como lo son de pronto la política, intervenir para que puedan estar esas redes conformadas y los debidos procesos en el municipio. Entonces, de esta manera nos surtimos, y adicional a eso, un proceso que se lleva a través de vigilancia basada en comunidad. También nosotros evidenciamos, y entonces estamos en contacto acá con Sandra, es que evidenciamos este paciente, qué vamos a hacer con las APB, se hace un trabajo conjunto muy chévere como para poder garantizar en lo posible esa atención a la población. Y llegan a todas partes, a los colegios, a las veredas, hacen presencia aquí pues como en el casco urbano, o sea, todo el equipo está. Sí, de manera, acá la Secretaría de Salud realiza acciones en ese proceso organizativo y de planeación también. Adicionalmente, desde el plan de intervenciones colectivas se llega a todo pues, el territorio, ¿sí? Realizando esas acciones en salud mental. Dani, y desde las ONGs, todas estas cooperantes, ¿cómo manejan esa parte? O sea, ¿cómo identifican a esas personas que están en tránsito? Sabemos pues como la ruta que ellos tienen, ¿cómo lo manejan? Por ejemplo, cuando nosotros identificamos los casos, como te lo acaba de decir la compañera Kelly, nosotros lo que hacemos es notificamos a Secretaría, y de la misma manera nos coordinamos con el hospital para que estas personas en ocasiones que ya tienen, por ejemplo, una sintomatología asociada, por ejemplo, a temas clínicos, trastornos de sueño, trastornos del pensamiento, dificultades para poder concentrarse, o por ejemplo, que han pensado o se han hecho daño, y además de eso que nos llegan sin medicalización, que eso también ha sido una de las grandes dificultades que hemos tenido en el municipio, porque muchos de ellos vienen con tratamiento, pero ya, o sea, de un momento a otro paralizaron el medicamento por todo el tránsito, la movilidad que han tenido en otros países. Además de eso, hay otros que desconocen su sintomatología. Entonces, cuando tú tienes ese diálogo con ellos, como le decía Sandra, ay, pero esta realidad está alterada.
esta realidad no es acorde a lo que él me está diciendo que no ha podido dormir, que no ha dormido, comienza a ver que lo siguen, comienza a ver que alguien le habla, comienza a ver que hay otro ser que le dice qué hacer y eso que tiene que hacer le hace daño a su vida. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Notificamos. Les informamos a los colegas que tenemos estos casos para que ellos nos puedan apoyar junto con la cooperación a dar respuesta y que esta persona pueda tener su tratamiento y si va a continuar con su tránsito, pueda llegar, por ejemplo, ya sea a Panamá con un historial. ¿Sí? Porque también Hayas tiene la oportunidad de hacer remisiones transfronterizas. Entonces, lo que hacemos es, listo, cuando ya las colegas lo identificamos acá, estabilizamos, damos tratamiento, ¿no es cierto? Le enseñamos estrategias psicoeducativas a la persona para que aprenda a reconocer signos y síntomas. Y también le informamos a las colegas, ya sea de Panamá, Costa Rica, Honduras, para que esta persona durante, por lo menos en estos países, pueda estar acompañada. Perfecto. Súper, qué bonito eso. Con todo eso que ustedes me han contado, yo quiero hacerles una pregunta. Pues entiendo que salud mental es algo que siempre hemos tenido ahí, pero ¿ustedes creen que después de pandemia se agudizaron estos casos? En pandemia, claro, porque es que cuando cambia la dinámica a la que uno está acostumbrado es donde vienen las crisis, ¿cierto? Y esto fue algo que no solo fue al municipio, que no solo fue al país, que fue a nivel internacional. Entonces, ¿se imagina la cantidad de situaciones que esto desencadena desde el ámbito económico, social, laboral y las dinámicas, que para mí son muy, muy importantes, porque lo otro es como general, pero las dinámicas es lo que a ti te toca. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrada a hacer esto y entonces de repente pasa algo totalmente diferente y lo que veo en mi entorno ya son más batas, ya son más muertes de mis seres queridos. Y pensar no solo que de por sí la vida tiene complicaciones, ya no solo pensar en cómo afrontar lo que me trae la vida, sino cómo afrontar algo del ambiente que me puede generar una afectación que es mortal. Entonces, totalmente se ha agudizado y de hecho se vio en las estadísticas que el aumento de separaciones, de divorcios, ¿cierto? De los cambios aumentaron, entonces sí, totalmente. Que nos tocó como humanidad vivir una situación de mucha angustia, de mucho miedo, y el miedo en sí desencadena ansiedad, Claro. y desencadena condiciones estresantes. Entonces la pandemia fue un determinante social estresante totalmente y generador de ansiedad, pero a montón, ¿cierto? A gran escala, donde nos vimos en la incapacidad de poder solucionar y donde estuvimos en el riesgo de desaparecer. Y de las cosas a las que más le tenemos miedo es a que nos pasen cosas malas. O sea, dígame, ¿quién no tiene miedo a que le roben? ¿Cierto? ¿Quién no tiene miedo de que lo maltraten? O sea, el miedo es a que nos pasen cosas horribles, malucas. Entonces la pandemia empezó a visualizarse dentro de todos los medios de comunicación como esa situación que va a acabar con la humanidad. Entonces nos vamos a morir todos y me voy a morir yo, pero no solamente me voy a morir yo, se van a morir mis seres queridos, las personas que más amo y no puedo hacer nada y no lo puedo evitar y es algo invisible. Entonces todo eso desencadenó mayores crisis en todos los seres humanos y que de hecho agudizaron muchas de las que ya se tenían. Porque Dani decía ahorita algo, nos vienen muchos pacientes sin medicación y aquí tenemos que hacer un reconocimiento bien importante, que tanto en salud física como en salud mental tenemos trastornos que no tienen cura, que tienen un tratamiento y siempre y cuando te consumas el tratamiento vas a estar muy bien, pero cuando no te consumas el tratamiento vas a empezar en crisis y vas a desencadenar, ¿cierto? ¿Y qué pasó? La pandemia facilitó eso. Tú no podías ir al médico, te tocaba hacerlo de manera virtual, porque en algún momento ya lo empezaron a hacer virtual. Entonces lo hacías virtual, entonces para salir a reclamar el medicamento era el miedo, porque entonces te ibas a contagiar. Entonces ya las casas de medicamentos no funcionaban igual, porque todo el mundo tenía que estar en la casa, entonces empezaron a escasear los medicamentos. Entonces las personas empezaron a quedarse sin medicación, sin poderlos reclamar, sin haber stock para poderlos tener, entonces empezaron a desencadenar una cantidad de cosas. Yo pienso que ahora estamos con un aprendizaje muy importante, porque ya no le tenemos miedo a la pandemia, porque eso hizo parte de ese propio aprendizaje,
y de que muchas personas en su momento fallecieron básicamente por la ansiedad y por el estrés. Por no saber manejarlo, gestionar esa emoción que se tenía, y muchos llegaron a presentar complicaciones de salud como paros respiratorios, infartos y demás a raíz del tema emocional. Muchas personas fallecieron en este mundo a raíz de eso, más que a raíz de la propia enfermedad, de lo que causaba. Pero ya empezamos a generar como esa coraza y hoy día estamos un poco más fuertes, pero también tenemos una capacidad distinta de reconocer y decir, hey, no estoy bien. Entonces, si no estoy bien, busco ayuda. Entonces, eso ha facilitado que el estigma que aún se mantiene de que el que va al psicólogo está loco y el que va al psiquiatra está loco, que aún se mantiene, haya disminuido en cierta manera, porque ya la persona empieza a reconocer y decir, no, es que yo necesito un psicólogo, yo necesito hablar con alguien. Por eso hice esa pregunta, porque ya se habla un poco más normal, sin tanto como tabú, de cómo está nuestra salud mental, de qué hay que hacer, de que hay que buscar un psicólogo, de que hay que buscar una terapeuta, de que hay que buscar una terapia con Ángel, o sea, algo que nos ayude como a estabilizarnos y a regularnos. Y creo que eso se desató después de pandemia. Sí, ya veníamos haciendo un trabajo importante con eso, digo veníamos porque todos los profesionales de la salud y de psicología en especial estamos ahí, porque siempre estamos tildados como locos. Es chistoso, pero sí, yo recuerdo un día que fui a una comunidad y venía un señor por toda la carretera diciendo, vea, ahora me mandaron para el loquero, ¿sí? Cuando llegó y atendió, lo atendí y salió y todo eso, salió súper contento y dice, yo pensé que venir al psicólogo era venir porque uno estaba loco, pero efectivamente me doy cuenta que no. Entonces se ha ido bajando en cierta manera el estigma, aunque todavía está, no lo podemos desconocer, pero se ha facilitado que las personas hagan su propio reconocimiento y también se vinculen a procesos de sanación y de perdón, porque si bien es algo que no hemos conversado tan tácitamente, sí es importante reconocer y saber que yo no puedo ir, el pasado me sirve ¿para qué? Para aprender y para adquirir experiencias, claro. Pero no me sirve para tenerlo aquí abrazado y cargar con él así todo el tiempo como con la espina chuzándole la espalda. No, lo tengo que empezar a soltar, y para soltar yo tengo que reconocer, ¿cierto?, que me causa malestar, lo tengo que tramitar, lo tengo que perdonar para poder sanar. Hay algo que, como usted lo decía, finalmente, ¿qué hizo la pandemia? La pandemia nos sometió a una situación, fue un cambio, sí, claro que sí. O sea, claro que trajo crisis, porque el crisis también trajo cambio. Y o sea, la constancia, o sea, límites en contacto, límite con la posibilidad, como le decía Sandra, acceder a ciertas, ya sea información clara y veraz, porque también era lo otro, porque recibíamos información de toda parte. Entonces, ¿qué hacía eso? Que los niveles de angustias se elevaran, aumentaran. Y claro, con tantas manifestaciones que tiene el ser humano, manifestaciones afectivas, psicológicas, manifestaciones comportamentales, manifestaciones físicas, y que muchos de ellos no sabían qué hacer. Pero miran que también hizo una gran apertura, porque ¿qué pasó? Muchos programas también de acompañamiento se dieron la oportunidad para poder hacer como que también estrategias para que las personas tuvieran, bueno, vamos a aprender a el manejo del tiempo en la casa, vamos a hacer, o sea, también permitió otros cambios y la apertura a nuestra gran profesión, que finalmente, ¿qué hacemos? Acompañamientos. Así es, hace poquito fue el Día Mundial de Salud Mental, el 10 de octubre, la semana pasada, y desde el hospital adelantamos algunas acciones con salud pública desde la alcaldía, y es como un espacio en el que se permite hablar más abiertamente, hacer más acciones y decirle a la gente, hey, hablar sana, si necesitas algo, aquí estamos. Entonces es como interesante todo esto que está pasando ahora. Que ahora que hablamos de pandemia, me devolví en el tiempo y a lo que nos tocó a nosotros como profesionales de la salud. Yo pienso que los profesionales de la salud en ese momento tuvimos que sacar esas habilidades resilientes, o las tienes y las debes sacar, ¿cierto? Porque llegamos al punto en que incluso la ambulancia tenía que ir por cada uno de nosotros a la casa haciendo el recorrido, y a veces en algunas comunidades no los dejaban entrar y decían que traían el virus, y saber que tenías que ir a trabajar, te recogían en la ambulancia a trabajar, y todo lo que llegaba ya expuesto a adquirir el virus, y saber que llegar a tu casa y no puedes llegar a abrazar a tus hijos, a tu familia, sino que tenías
y quitarte los zapatos, prácticamente desnudarte al frente de la casa, que te rociaran de alcohol de manera impresionante para pasar al baño corriendo a bañarte para no infectar a los de tu casa, ¿sí? Entonces, creo que la pandemia nos enseñó cosas muy importantes, quizás a nuestras próximas generaciones, las que nacen de aquí en adelante, quizás no les toque otra pandemia, uno no sabe, ¿cierto? Pero ya nosotros vamos como con un poco con esa habilidad, y el personal de salud en algún momento se empezó entonces a conversar un poco más, la salud mental del personal de la salud, ¿qué? No, es que bueno, ya que las dos han hecho esta introducción a este tema, porque lo que han dicho ambas es súper importante para hablar de eso, de la salud mental en los profesionales del área de la salud. Se me están adelantando, esa es la pregunta que sigue acá, pero bueno, vamos a adelantémosla no, pues. Porque, o sea, sí quiero expresarles en realidad mi emoción al momento en el que yo vi el guión y vi la temática. Yo dije, nosotros en este municipio de sexta categoría, que se enfrenta a diversas cosas, donde pues sabemos que nuestra mayor población está en el régimen subsidiado, ¿cierto? Hay una pequeña población que está en el régimen contributivo y la mayoría es rural disperso, que nos sentemos a hablar de salud mental para los profesionales, eso es algo ganador. Yo me quedé sorprendida. ¿Por qué? Porque estos cambios, que esté cooperación, que estén profesionales tan preparados acá, lleva, o sea, necesariamente a que si bien tenemos problemas, no podemos con todo, pero no vamos a descuidar lo otro que también es importante, ¿cierto? Entonces, de verdad que me llena de satisfacción saber que juntos podemos construir muchas cosas, porque de seguro esto va a dar pie a hacer muchas más cosas. Ahorita con Sandra compartíamos conocimiento de ciertas cositas que se pueden realizar y estoy segura que se pueden implementar y mejorar esa calidad de vida de los profesionales en salud, que representan en este caso para el municipio y para la zona urbana pues un tema en cuanto a empleo muy grande, ¿cierto? Porque sabemos que la institución, se puede decir que es más grande, podría afirmar que tiene el municipio. Es decir, que hay muchas personas que viven de eso, pero que aparte que viven de eso, muchas personas que están afectadas y sus grupos, sus núcleos también están afectados por esta labor, o por lo que conlleva, ¿cierto?, esta labor en cuanto a cuando digo afectación puede ser positiva o negativa, ¿cierto? Hablo de ambas cosas. Entonces, en verdad me alegra y de verdad espero que podamos darle continuidad a esto y que pueda salir algo muy, muy bueno. Bueno, Kelly, ya que estás ahí con la palabra, cuéntame, porfa, qué políticas o qué leyes tiene como el municipio para todo este tema de salud mental. Ok, bueno. A nivel nacional, en el marco nacional tenemos la ley 1616, que es la que establece pues el marco en el que todo el país debe trabajar. Desde el departamento tenemos la política departamental también de salud mental, y desde el municipio desde 2015, tenemos como que la revisión, y desde 2015 tenemos un acuerdo con una política aprobada. Sin embargo, este requería una actualización. En el año pasado, en 2023, se hizo la socialización ante el Consejo y se logró la aprobación de esta nueva actualización de la política, que si bien hay mucho por trabajar porque apenas se estableció, ¿verdad? Estamos en el proceso de implementar, de socializar para encontrar las mejores maneras de sacarla adelante, pero ya por lo menos tenemos una base, como yo les decía a ellos en ese momento. De pronto se oponían, ¿no? Que una política no es la que va a venir a cambiar, porque hay muchos determinantes, ¿cierto? Entonces, venga, necesitamos unas bases para como municipio tener para empezar a trabajar, y que las personas que lleguen encuentren algo en nuestro municipio, porque somos un municipio que tiene distintas dinámicas. Entonces nos enfrentamos a cooperación internacional, que ya viene, cosas internacionales, pero también nosotros como entidad territorial que debemos tener algo. Entonces ese fue como nuestro soporte, y por eso ellos decidieron, ¿verdad?, vamos a aprobarlo, porque también nosotros debemos establecer cómo queremos llevarlo. O sea, que desde el año pasado se aprobó la política de salud mental municipal. Exactamente. Y aquí, Lore, hay que analizar pues algunas situaciones importantes, y es que la ley 1616 de 2013 pues es la política macro a nivel nacional de todo lo que establece salud mental, y desde ahí empiezan a generarse algunas estrategias o algunas políticas de cierta manera más pequeñas, como a desglosarse, ¿cierto? Estaría para los problemas de salud mental, para conducta suicida, para el tema del consumo de sustancias psicoactivas,
de todo lo que tiene que ver con violencia y convivencia social y también lo que tiene que ver con epilepsias, porque también está relacionado con el tema de salud mental. Eso ya baja como a nivel y dice a nivel del departamento qué, ¿cierto? Entonces el departamento tiene que adoptar las políticas nacionales y empezar a generar sus propias estrategias, sus propias líneas. Eso tiene que estar dentro de los planes de desarrollo a nivel departamental. Y de allí sale una estrategia muy bonita que se llama Salud para el Alma. La estrategia de Salud para el Alma trabaja todo el tema de la política departamental y tiene sus estrategias y sus vertientes y ahí no los despliegan a los municipios. Entonces buscan generar capacidad instalada en cada municipio y vinculan las instituciones que se tienen a nivel municipal para hacer despliegue a menor escala, por decirlo de esa manera, y llegar a donde queremos llegar, que es a la población en general. Ya a nivel de las instituciones de salud o las instituciones como alcaldías y demás, cada institución tiene unas líneas o unas leyes que cumplir, ¿cierto? Entonces, en esas leyes que hay que cumplir, ahí se nos mete todo el tema del riesgo laboral. Aquí voy a aprovechar esta pregunta. ¿Cómo hacer como empresa para ayudar a los funcionarios desde las instituciones que cada uno de ustedes representa? Entonces, en las empresas, también desde los riesgos laborales, nos empiezan a pedir y exigir algunos planes, programas y estrategias. Entonces, tenemos que tener el programa de salud mental, ¿cierto? Con estrategias. Tenemos que tener programa de prevención de adicciones, ¿sí? Y también tenemos que tener la batería de riesgo psicosocial. La batería de riesgo psicosocial es una aplicación de una prueba. Bueno, si me pasa algo, y es el tema de clima laboral. La aplicación de baterías de clima laboral también. Entonces, las baterías de clima laboral se deben aplicar cada 2 o cada 3 años en las instituciones, ¿sí? Lo puede desarrollar o implementar un psicólogo. Ahí nos acompañan mucho las ARLs que tenemos en cada institución. Las ARLs son instituciones de riesgos laborales que nos apoyan para realizar actividades que van en beneficio de los trabajadores. Entonces, con la de clima laboral puede ser un psicólogo o nos acompañan las ARLs. Con las baterías de riesgo psicosocial, cada institución la debe contratar y por ley lo debe hacer. De acuerdo al resultado se realiza, si tienes bajo riesgo, cada 2 años, y si tienes alto riesgo, cada año. Y desde ahí se emplean una cantidad de actividades o de acciones a realizar de acuerdo a los hallazgos. Entonces son unos cuadernillos que se aplican de acuerdo a una batería de preguntas que se aplican de acuerdo a la cantidad de empleados que se tenga en la institución y las profesiones que tengan la institución. O sea, digamos que la batería de riesgo psicosocial tiene categoría A y tiene categoría B. Categoría A, ejemplo, para profesionales, técnicos, auxiliares y no sé qué. Categoría B, para asesores, profesionales, entre otros. O sea, ellas ya vienen categorizadas. ¿Quién las aplica? Las ARL las pueden aplicar, pero igual hay que contratarles el servicio, ¿cierto? También las pueden aplicar profesionales de psicología, solamente la puede aplicar un profesional con estudios en psicología y especialización en seguridad y salud del trabajo. Son los únicos que lo pueden realizar. ¿En sus instituciones funcionan igual? Bueno, desde la cooperación y desde Hayas se ha venido implementando un trabajo que se llama ayuda al ayudador, ¿no es cierto? O cuidado al cuidador, o sea, que son estrategias de cuidados que se implementan. ¿Por qué? Porque si bien sabemos, como somos profesionales que estamos acompañando la angustia y el dolor de otros, eso que hace que nos vamos cargando a nivel emocional, físico también y a nivel psíquico. Entonces, ¿qué se permiten? Cada uno de estos programas lo que tratamos de implementar es estrategias de cuidado. Una es, como dice Sandra, es la estrategia que nombran desde las ARL y todo, desde toda la estrategia de seguridad y salud en el trabajo, y otra es que también el empleador tiene una responsabilidad, y es como que también reconocer el cómo estoy, y pedir ayuda en su momento y a tiempo, o también como el compañero también puede hacer ese acompañamiento para poder acompañar el otro y también servirle como también para esas alertas.
cuando hay la falta de sueño, cuando están los pensamientos rumiantes, cuando tú no eres capaz, por ejemplo, de hacer esa diferencia entre el trabajo y cómo también comenzar a gozar o a tener esas actividades de bienestar, pero sí se llevan a cabo esas estrategias de cuidado. Bueno, desde acá desde la alcaldía debemos saber que es una entidad pública macro, ¿cierto? Y que profesionales de la salud encontramos en Secretaría de Salud, pero no todos son profesionales del área de la salud, porque como bien sabemos las funciones de Secretaría de Salud son más administrativas de la administración. Pero debo resaltar y aprovechar en este espacio que desde Talento Humano se tiene un plan muy integral y muy completo que se viene implementando desde este año, del cual pues yo también como empleada estoy súper feliz porque han realizado distintas acciones que van en pro de mejorar ese cómo me siento que dice Dani en el ambiente laboral. Listo. Y en la ES podemos rescatar dos procesos muy importantes que no los relacioné, porque hablé solamente del tema de lo que administrativo, ¿cierto? Pero ya en el accionar, en el hacer, está la Oficina de Gestión Humana, que se encarga de todos los procesos con los empleados, tanto de capacitación, de inducción, pues es una oficina demasiado completa, tiene más o menos 17 procesos que lleva a cabo, y tenemos comité de bienestar, ¿cierto? De bienestar social. Entonces todo esto va en beneficio de generar acciones, actividades que ayuden a ese cuidado emocional. Lo de cuidado emocional es relativamente nuevo, pues se dieron cuenta que nosotros también nos cargamos y que necesitamos, y necesitamos también descargarnos un poco, porque muchos le preguntan a uno, ¿qué? ¿Tú con quién te descargas? ¿Por qué se me adelantan a las preguntas? Esa es mi pregunta de cierre. No, me encanta este conversatorio. Sandra, para que continúes con lo que me estás diciendo, ustedes que se cargan de tanto de manera personal, ¿cómo se descargan? ¿Cómo hace uno para no enloquecer con tanta situación que tiene que manejar pues desde sus instituciones? Mira que cada uno, como lo hablamos de manera inicial, aquí nos fuimos al inicio, cada uno empieza como a tener unas estrategias de afrontamiento en cuanto a las situaciones que se nos presentan en la vida diaria, y eso es la primera herramienta que cada uno de nosotros como profesionales en psicología aprendemos. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando psicología, muy en los primeros semestres, tuvimos un profesor de corriente psicoanalítica. No vamos a hablar de las corrientes de psicología porque es otro cuento. ¿Sí? Teníamos un profesor de corriente psicoanalítica, que es una de las corrientes de la psicología, una de las vertientes por las cuales uno puede analizar y ver. Y mi universidad tiene pues muy enraizado ese tipo de esa corriente, que no fue toda así, pero bueno, tenemos muy buena formación. El profesor nos puso a ver unos videos que eran horrorosos, tanto que nosotros llegamos muy contentos ese día porque íbamos a ver una película, contentos, y cuando salimos de allá todo el mundo se había apagado, que no sabía qué hacía, y los mismos vigilantes de la institución nos dijeron, a los de psicología, ¿qué les pasó hoy? ¿Por qué salieron así? Y nadie decía nada, pero entonces él nos decía, si usted se puede salir si quiere, pero sepa que eso y más va a encontrar afuera, ¿cierto? Entonces, por eso hoy día a todos los profesionales de psicología les exigen dentro de sus procesos de graduación que deben hacer psicoterapia antes de graduarse, porque eso hace parte del propio reconocimiento de sus falencias, de sus situaciones que están pasando consigo mismo. Entonces, empezamos uno por el tema de la profesión, dos, por los aprendizajes que vamos teniendo a lo largo de la experiencia. Sandra cuando inició decía, yo sí seré capaz. Se me salía la lágrima y lloraba en mi casa. Cuando tenía un caso y lloraba en la casa y lo soltaba y descargaba en la casa, yo decía, ¿pero por qué? Ya hoy no lloro en la casa, porque ya se fue en el aprendizaje como adquiriendo esa experiencia. Tres, he identificado mis propias herramientas de afrontamiento. Entonces, hay días que estoy muy cargada y yo lo sé que estoy cargada y tan cargada estoy que destilo energía. Y es serio, toco la puerta y me da un corrientazo y le digo, hoy estoy destilando energía. ¿Qué hago ya? Yo tengo mi propia estrategia, voy al mar, me echo un chapuzoncito, voy a una piscina, monto bicicleta, hago ejercicio, me voy y converso con alguien, me tomo algo. Y siempre tengo mi persona con quien descargarme también, ¿cierto? Y mi persona con quien descargarme es que tengo una amiga profesional también u otros amigos que no son necesariamente de psicología, con quien establezco conversaciones productivas.
al establecer conversaciones productivas, Te regula. me regula. Ok, te regula tu salud mental. Perfecto. Bueno, yo quiero decir dos cosas. Primero, pues responderte a la pregunta de cómo de pronto afrontamos esas cosas. Y es bien cierto lo que dice nuestra compañera, porque a ti te enseñan como que, bueno, no todo lo que ocurre es tu culpa, ni todo lo puedes solucionar, ¿cierto? Entonces yo debo tener como que ese límite presente, porque les digo, en el sector público y acá, donde nosotros estamos en Secretaría de Salud todos los días, vemos cosas, niños en estado de desnutrición, personas adultas mayores que no tienen acompañamiento, que están desprotegidos, cosas increíbles que, como he mencionado en distintos espacios, si tú como profesional no estás bien parado en las cosas, así, o sea, Te tumba. te tumba, es duro. También hablaba con Clarita en estos días, La trabajadora social del hospital. y me mencionaba los distintos casos a los que se expone y como siempre digo, este municipio enfrenta demasiadas cosas, pero bueno, uno como persona eso, evaluarse, analizar, tomar las cosas con calma, mirar qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar y siempre tratar de brindar un poquito más con lo que uno se sienta satisfecho, porque también debemos esforzarnos por mejorar las cosas, ¿cierto? Y por otro lado, quiero también aprovechar este espacio, hay un síndrome que mencionan, es el de estar quemado. El burnout. No lo pronuncié porque no sabía si lo iba a No te pronunciar bien. preocupes, sí. El síntoma del quemado, el burnout. Entonces, O la empatía. hay personas que están en el sector y dicen, es que bajé mi esfuerzo en el trabajo, es que no quiero ir, es que no hago las cosas con la misma dedicación, es que estoy triste y qué pereza. Pero eso me está mostrando que necesito un descanso, que necesito un respiro y no precisamente tiene que ver con catalogar a la persona que es perezoso, que no está siendo proactivo, es que no. Hay que analizar por medio de esas baterías que dice nuestra compañerita, qué es lo que le pasa a esa persona que en un momento llegó así, pues estoy trabajando y es productiva, pero bajó, ¿cierto? Entonces eso yo invito a las personas que de pronto nos están viendo o escuchando en el espacio que se evalúen y que no todo es yo tengo la culpa y si bajo mi carga laboral es mi culpa, no, evaluar también qué me está pasando, cuánto tiempo llevo sin vacaciones, qué tipo de contrato tengo, qué me está garantizando y también primar mi salud mental, ¿cierto? Entonces, bueno, esas eran las dos cositas que me quería contar. Perfecto. Este Dani. año, por ejemplo, el de la OPS, o sea, y el lema iba hacia estrategias de cuidados en el trabajo, ¿sí? La salud mental en los entornos laborales, porque si bien sabemos, lo decía Kelly ahora, hay un tema que se hace importante y son los límites. O sea, yo como ser humano tengo unos límites, ¿sí? Yo como ser humano me autorreconozco cuando una situación ya comienza a desbordarme, cuando mis estrategias ya sobrepasan y no tengo la capacidad de restablecerme o volver en mi yo o en mi sí. Y es allí cuando ese ser humano debe comenzar a buscar, o sea, o las estrategias, o dos, nosotros también decimos acompañamiento emocional y psicológico también, ¿sí? No porque a veces nos olvidamos, no, como soy el psicólogo, yo no necesito de un psicólogo. No, nosotros también decimos acompañamiento psicológico para poder acompañar a otros, ¿sí? Porque se hace necesario. Y nos pasa mucho, ¿sí? Porque nos queremos a veces, hay un síndrome que se llama como el síndrome del todopoderoso, el yo todo lo puedo y el a mí no me toca, pero es que también es un ser humano que siente, un ser humano que vive situaciones, un ser humano que está inmerso, que se pelea con su pareja, un ser humano que tiene conflictos en su hogar, un ser humano que hace parte de unos determinantes sociales, un ser humano que tiene factores de riesgo, y es allí donde ese ser humano comienza a reconocerse, y cuando yo me reconozco, también puedo buscar apoyo, también puedo buscar ayuda, y eso va a hacer que también nuestro trabajo y la calidad de estos trabajos y la productividad y hasta las relaciones cambien. Entonces se hace necesario también recibir acompañamiento. Sandra lo decía, están todas esas actividades sociales, esas conductas que uno lleva de autocuidado, pero también están todos estos ejercicios profesionales y de acompañamiento emocional, clínicos también cuando se es necesario, porque nosotros también nos enfermamos, que también somos seres humanos. Y Dani, ¿cómo se descarga? ¿Cómo se relaja? Okay. O sea, me fascina nadar,
¿sí? Me fascina bailar, me encanta bailar salsa, recibo también acompañamiento psicológico cuando es necesario, ¿sí? Cuando es necesario activo también, nosotros tenemos líneas de ayuda al ayudador y nosotras llamamos, pero cuando la línea de ayuda al ayudador se queda corta, también paso a mi acompañamiento clínico, porque se hace necesario, es que soy psicóloga, pero así como yo también veo al otro, yo también recibo esos acompañamientos. Ok, me encanta esta conversada. Sí, que quiero agregarle algo a lo que dice Dani, que es el colegaje. ¿Cierto? Nosotros no somos enemigos, pues en lo absoluto, antes somos amigos, porque trabajamos desde la misma área y a pesar de que seamos de universidades distintas, que estemos en espacios distintos, siempre estamos aquí conversándonos y a veces uno le dice, colega, te puedo llamar, necesito hacer catarsis. Cuando ya dice necesito hacer catarsis, uno ya sabe, algo le está pasando, sí, claro, llámame. Entonces, no, mira, lo que pasa es que hoy me estoy sintiendo así, chun, 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 y sueltas, ¿cierto? Y ya al hecho de soltar y hablar, para ti ya se convierte, para uno se convierte en una descarga muy importante. Y el colega que hace, pues sabe que eso no le pertenece, no se va a quedar con eso, ¿cierto? Y simplemente no le va a afectar a él, pero me facilitó a mí la condición de poder soltar. Entonces el colegaje aquí se convierte en un factor muy importante, porque nosotros puedes verificar en el celular y dice psicólogo, no sé qué, psicólogo. Entonces y ahí uno tiene, ¿cierto?, sus apreciaciones para alguna cosa, para la otra, y ahí está el colegaje siempre presente. Perfecto, ¿no? Qué conversada tan rica. No, y mira que ahora que lo dice Sandra, a veces ponemos cuando hemos tenido los casos complejos, no, yo no me quedo sola. Yo tengo mi línea técnica, pero también llamo a Sandra y está Kelly. Miren, tengo tal caso, ¿qué vamos a hacer? Yo miré esto, observé esto, hice esto, ¿sí? Porque finalmente nosotros no trabajamos sola, nos necesitamos para poder dar respuesta, porque para eso nos articulamos, porque la verdad la cooperación no funciona sola. Yo, necesita de las necesita de todas las instituciones territoriales y de las colegas, y así somos, sí, y así somos, o sea, hemos tenido casos exitosos gracias a esa articulación que hemos realizado. O sea, porque sin eso no podríamos tener casos exitosos. Casos exitosos que ya han pasado Panamá, casos exitosos que han decidido, por ejemplo, retornar a otro país donde estaban, sí, pero es gracias a ese colegaje y a esta articulación que hacemos entre nosotras, porque si no, no tendríamos cómo dar respuesta. Perfecto, compañeras. Tengo una última como palabras de cierre que ustedes me gustaría que me apoyaran con eso, y es, ¿qué mensaje le podemos enviar a una persona que esté atravesando una situación de salud mental en estos momentos? Bueno, yo considero que lo primero es reconocer, ¿cierto? Reconocer que estoy presentando una dificultad y que tengo ayuda, ¿cierto? Lo segundo es pronunciarlo, necesito ayuda, ayúdame a buscar, ¿cierto? Y el ayúdame a buscar entonces empieza a generar y abrir otra cantidad de puertas para poder encontrar la solución que la persona de pronto requiere en el momento. Entonces, el reconocer y hablarlo es la base fundamental para iniciar. Dos cosas otra vez. Claro. Bueno, quiero hablar de algo que me impactó mucho, y es en todo el proceso para la construcción de la política, buscando los datos, nos dimos cuenta que en RITS, o las personas que más buscan apoyo psicosocial, son las mujeres. Pero, ¿qué pasa? Esto no necesariamente quiere decir, cuando uno se va al análisis, no quiere decir que las mujeres son las que no tienen afectaciones, sino que hay un estigma de parte de los hombres también, y reconociendo nuestro entorno, ¿cierto? Entonces, quiero enviarle un mensaje a esos hombres, a todas, a esas personas, que por algún motivo ven una barrera por sus creencias, que a veces debemos evaluar nuestras creencias para ver si en realidad son buenas y si nos están ayudando para lo que necesitamos. No es normal sentirnos mal, no es normal. A veces hay situaciones que nos pasan, pero de eso se trata la vida. De hecho, considero que la felicidad está en poder resolver esos pequeños problemas del día a día, ¿cierto? Pero no es normal yo sentirme tan mal hasta un punto que uno lo reconoce, pero a veces lo normalizamos en nuestro contexto. Entonces, yo que soy de acá, que tengo familia acá, me duele ver cómo a las personas les cuesta expresarse por eso, porque es que soy loco, es que no soy fuerte. No, te hace más fuerte el tú ir, el tú acercarte, el tú buscar ayuda, ¿cierto? Eso por un lado. Y por el otro, hablando de
del contexto profesional, también a las mujeres tenemos el concepto de la doble presencia, la carga que cargamos las mujeres en el entorno laboral y en el hogar. Son dos cosas, porque la mujer en algunos contextos tiene que salir del trabajo, llegar a la casa y mirar también cómo están los niños, cómo está allá, cómo está el aseo, cómo está todo, ¿cierto? Entonces también evalúen si nos estamos sobrecargando, y como lo dijo Dani, no tenemos que poder con todo, entonces mi invitación es, vamos a evaluar, cada uno desde lo individual, ¿cierto? No es un mensaje general, evalúate. Tú que de pronto consideras que sí, que no, evalúate y mira qué estás haciendo, porque sí podemos evitar muchas cosas que tienen presencia en nuestro municipio y que pues ojalá que no fuera así. Considero, los dos colegas hemos hablado de algo y es hacer conciencia de qué me duele y dónde me duele, ¿sí? Que sepan que hay canales de respuesta. Si tal vez no siente confianza en su entorno, llegue al hospital y simplemente diga a la jefe que necesita hablar urgente con el psicólogo. Hay una situación que le está sobrepasando, ¿sí? Y ahí va a tener respuesta. Está Hayas también, que es un escuchadero. La Secretaría también ha implementado toda una serie de escuchaderos que cuentan con profesionales también aptas para poderlo escuchar. Pero lo más importante es darse cuenta en qué siente y dónde lo siente. Eso es lo más importante. Si hay algo que ustedes consideran que ustedes no pueden resolver por sí solo, busquen con quién hablar, ¿sí? Y ahí estamos para poder escuchar. Eso es lo más importante, ¿sí? Es lo más para que ya pueda ser escuchado y para que pueda tener nuevas estrategias para poder afrontar lo que le está pasando. Bueno, qué conversada tan rica, deliciosa. Niñas, les agradezco este espacio, un espacio para conversar, para hablar, para todas las personas que nos van a ver y que nos van a oír, sepan qué acciones hacer, qué adelantar si se siente así, qué hacer, y porque la intención es que cuidemos nuestra salud mental hoy y siempre. Agradecerles entonces de parte de la Hospital San Sebastián de Urabá este espacio. Bueno, muchas gracias. Cuidar de la salud mental no es un día, es una constante, es todo el tiempo, es un aprendizaje. Vamos a estar así, a veces abajo, a veces arriba, pero vale la pena darse oportunidad. Bueno, gracias. Muchas gracias.